Qué gusto saludarlos, amigas y amigos de Iberoamérica. Es un placer estar con ustedes este inicio de semana. Muy buenas noches allá en Europa, muy buenas tardes en toda Iberoamérica, toda América Latina. Es un placer iniciar esta semana, este mes, nuevo mes. Ana Cris, un placer saludarte. Así es, Omar. Muy contentos, alegres y por supuesto, sobre todo con toda la información en este nuevo mes de abril. Como bien lo mencionaste, Omar, hoy es lunes 2 de abril del 2018. Demos inicio con la información. Carlos Alvarado será el nuevo presidente de Costa Rica. Donald Trump arremete en contra del gobierno de México. En Guatemala muere el exdictador Efraín Ríos Montt. Argentina en alerta por el primer caso autóctono de sarampión en el país en 18 años. Y en los deportes, el ciclista español Alejandro Valverde suma un nuevo título en 2018. Así es, en Costa Rica, el exministro y candidato oficialista Carlos Alvarado será el nuevo mandatario del país. Esto luego de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Con 97% de las actas escrutadas, Carlos Alvarado obtuvo el 60.67% de los votos frente al 39.33% que consiguió su rival, el predicador evangélico Fabricio Alvarado. Tras darse a conocer su victoria, Carlos Alvarado, del gobernante Partido Acción Ciudadana, hizo un llamado a trabajar unidos para sacar adelante a Costa Rica. Mi deber será unir a esta república, unirla para sacarla adelante y que sea la república líder en el siglo XXI, que Costa Rica ocupe ese lugar que merece entre las naciones, esa nación unida. Es la que tenemos que construir juntas y juntos. También aseguró que trabajará para reducir el déficit fiscal, la criminalidad y la pobreza. Carlos Alvarado, de 38 años, se convertirá en el presidente más joven en la historia de Costa Rica, la democracia más antigua de Latinoamérica. Y tras conocerse la victoria de Carlos Alvarado, diferentes mandatarios de la región ya externaron sus felicitaciones. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, destacó la ejemplar jornada electoral, reflejo de la madurez democrática del pueblo tico. También se mostró dispuesto a seguir con los vínculos de amistad y cooperación que unen a ambas naciones. El mandatario colombiano Juan Manuel Santos envió sus mejores deseos a Carlos Alvarado y le expresó su voluntad de seguir afianzando los lazos de hermandad entre esas dos naciones. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, envió un telegrama en el que se dijo convencido de que Costa Rica mantendrá el crecimiento económico y el desarrollo social inclusivo emprendido desde hace años. El gobierno de China también señaló que está preparado para avanzar en su relación bilateral basada en la cooperación, la igualdad y la confianza mutua. Y es un placer volver a comunicarnos con esto después del proceso que se vivió en Costa Rica precisamente y de quién será su nuevo presidente. Agradecemos que nos tome la llamada nuevamente al doctor Raúl Benítez Manaut. Él es académico de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros nuevamente y después de darle seguimiento paso a paso a este proceso electoral en Costa Rica, pues volver a retomar sus conclusiones después de este proceso de la segunda vuelta. Sí, muy buenas tardes, Omar, a toda la audiencia iberoamericana. Mira, en este interesante proceso electoral que vivió Costa Rica, bueno, hay ganadores y perdedores. Los principales perdedores aquí no son personas, no es Fabricio Alvarado, sí, y no son las encuestas. Las encuestas no predijeron lo que iba a pasar, predecían una carrera cerradísima que le daban 1% de diferencia a las simpatías de cada uno de los dos partidos, incluso ponían arriba a Fabricio Alvarado, lo que pues mostraba una distorsión importante de los encuestados. Entonces, las encuestas no están viviendo su mejor momento en ninguna parte del mundo. Y desde hace ya tiempo, pues, desde hace ya tiempo. Sí, desde hace ya tiempo, pues en América Latina no le están poniendo al clavo a la forma que preguntan, o la gente es mucho más cautelosa en decir la verdad. Claro. Pero en todo caso, la victoria de Carlos Alvarado pues es abrumadora, es por 20 puntos, es una victoria contundente. Y ahí hay que ver cómo él fue ascendiendo en las simpatías de las personas, pero lo que pasó estos últimos 2 meses, Alvarado tuvo que recurrir a la alianza con los militantes del Partido de Liberación Nacional para que ellos fueran los que le dieran el triunfo.
Recordemos que en Costa Rica, que tiene un electorado muy sofisticado, culto, la población de un nivel de educación elevado, y entonces el primer partido en la Asamblea Legislativa es precisamente Liberación Nacional, y ese partido pues tiene una masa de militantes histórico, porque es el partido histórico de los costarricenses desde 1950, y ellos son votantes urbanos, educados, con una conciencia política elevada, que casi no tienen abstencionismo, y son los que se volcaron a favor de Carlos Alvarado en contra de Fabricio Alvarado. Fabricio Alvarado había obtenido en la primera ronda electoral sus votos, su primer lugar lo obtuvo de un electorado rural, de un electorado un poco más de menor nivel socioeconómico, un electorado más religioso, o sea, el nivel socioeconómico va con la vocación religiosa o no de las personas, y esto llevó entonces a que la definición la tuvieran los electores urbanos, simpatizantes del Partido de Liberación Nacional. Son los que le dieron, los que inclinaron la balanza, digamos así, a Carlos Alvarado, pero bueno, tiene un triunfo contundente y tendrá que saber aprovecharlo. Claro. Doctor, me da muchísimo gusto saludarlo de nueva cuenta, y bueno, pues un poco las predicciones que usted había hecho ya en este programa sobre la influencia y el gran peso de esta clase media educada, de esta clase media pues estable, digamos, y con un gran conocimiento para tomar decisiones informadas, se hizo ver en esta elección. Yo le preguntaría, ¿cuáles son las lecciones que puede aprender el resto de América Latina de este proceso electoral de cara a otros procesos como lo son, por ejemplo, Colombia, México, etcétera, que pues están por venir este mismo año? Bueno, mira, Costa Rica, desafortunadamente para el resto de los países latinoamericanos, no es un parámetro de comparación, porque el resto de los países latinoamericanos no tienen ese electorado bien educado democráticamente, el electorado de clase media. Pues ojalá todos los países de América Latina tuvieran la estructura social costarricense, que es una estructura social bastante equilibrada, con muy elevados niveles educativos, cosa que en México el electorado no lo tiene, en Colombia menos. Entonces, las lecciones sí se pueden sacar en el sentido de, en primer lugar, las encuestas, ¿no? Las encuestas no están tomando en cuenta muchos factores y la gente no está contestándole a los encuestadores, entonces ahí la predictibilidad se dificulta, y eso pues en donde hay más desconfianza y donde hay más polarización pues es más complicado. Claro. Es el caso mexicano y colombiano, pero en otro contexto Costa Rica da lecciones de ejemplares de cuando un perdedor pierde esta elección, inmediatamente felicita al ganador y no se lanza a hacer diatribas de fraudes electorales ni nada, y se pone al servicio del ganador. Esto es muy bueno para los países, porque quiere decir que en los dos candidatos, Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, hay un sentido de país, un sentido de nación. Carlos Alvarado dijo que iba a ser el gobierno nacional del siglo XXI, dijo que iba a ser el gobierno del bicentenario, haciendo alusión a que iba a promover alianzas parlamentarias, y Fabricio Alvarado, el perdedor, dijo que tenía una fuerza parlamentaria que la ponía a disposición del ganador. Esto augura pues buenos momentos si es que el ganador, Carlos Alvarado, sabe aprovechar esta buena disponibilidad de la población. Pero es un ejemplo de civilidad, ¿no? Claro. Pues interesante lo que nos comentas, ahí está el apunte. ¿Qué está pasando con las encuestas? No están acertando, no es nuevo este fenómeno, esta situación. Habría que analizar si son las redes sociales, si el electorado no está atendiendo conforme las encuestas lo están pidiendo, o si de plano la metodología no es la adecuada. Varias variantes que están sucediendo. Lo importante es que haya estabilidad en los países. Te agradecemos mucho esta llamada, Raúl Benítez, por estar con nosotros. Pues un saludo a todos, que la pasen muy bien y buen inicio de semana. Igualmente, a ti también. Hasta luego. Y al presidir la misa de Pascua, esto en el Vaticano, el Papa Francisco pidió por la paz en todo el mundo, pero en especial en Medio Oriente. También hizo una oración por Venezuela para que la nación bolivariana encuentre una solución a la situación que enfrenta. Per il popolo venezuelano, il quale, come hanno scritto i suoi pastori, vive in una specie di terra straniera nel suo stesso paese, possa, per la forza della resurrezione del Signore Gesù, trovare la via giusta, pacifica e umana
per uscire al più presto dalla crisi politica e umanitaria che lo attanaglia e non manchino accoglienza e assistenza a quanti tra i suoi figli sono costretti ad abbandonare la loro patria. Al término de esta ceremonia, el Santo Padre impartió la bendición Urbi et Orbi a la ciudad y al mundo, la cual solo se da en 2 fechas, en Navidad y justamente el domingo de Pascua. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nueva cuenta en contra de México y las medidas que está adoptando sobre temas como la migración y el comercio, principalmente con lo relacionado al crimen organizado. Lo hizo a través de Twitter, donde amenazó con dar por terminado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte si las autoridades mexicanas no trabajan en detener el tráfico de drogas y personas en la frontera. Para Trump, México hace muy poco o nada por impedir el paso a caravanas de migrantes provenientes de Centroamérica. Asimismo, criticó a las leyes migratorias de su país, a las que calificó como patéticas, a las migratorias de los Estados Unidos, a las leyes migratorias de los Estados Unidos. Aseguró que el programa DACA, que beneficia a los migrantes llegados en la infancia, está muerto por la culpa de los legisladores demócratas. Por su parte, el canciller mexicano Luis Videgaray aseguró que México y Estados Unidos trabajan de manera conjunta en temas migratorios y que así lo confirman los datos. Pues así la información, y vaya mañana la que nos hizo pasar pues en México y en toda América Latina el presidente Donald Trump con esta serie de tweets que descalificaban pues las acciones con respecto a los inmigrantes de parte de México y también el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero para entender un poco mejor qué significa esto, qué alcances podría tener, le agradecemos mucho. Nos tome la llamada el doctor Adolfo Laborde, él es académico de la Universidad Anáhuac de México. Y pues, ¿tú qué piensas, Adolfo? ¿Qué opinas de esta nueva retahíla de descalificaciones de parte del presidente Trump? Buenas tardes, Ana, y buenas tardes, Omar. Bueno, mira, es parte de este ejercicio permanente de golpetear, de bajar la moral, de poner temas sensibles en la agenda, de generar incertidumbre, y todo está conectado. No solamente es un tema del Tratado de Libre Comercio, no solamente es un tema de migración, hay una agenda política interna en Estados Unidos, hay una infinidad de problemas que no se han resuelto, hay polarización con actores políticos, hay una purga en la Casa Blanca, está pendiente el tema de la trama rusa. Entonces es una forma de distraer y además de presionar, golpear a México para que ceda en las negociaciones, en las rondas subsiguientes del Tratado de Libre Comercio, pues es esta, ¿no? Poner nuevamente en antesala lo que México no ha podido hacer, controles fronterizos con esta caravana, que es una caravana de hecho que todos los años me parece, así que no es una caravana tan nueva. Entonces sí es algo complicado, difícil, porque lo establece desde una perspectiva mediática, y hay gente que lo sigue y gente que no lo sigue, pero que con estas declaraciones en Estados Unidos pues puede cambiar de parecer. Claro. Me gustaría preguntarte, Adolfo, si este tipo de declaraciones realmente tienen alguna injerencia real con el Tratado de Libre Comercio, estas negociaciones, o si más bien va dirigido hacia lo interno de los Estados Unidos, porque también arremete de forma dura y directa contra los demócratas. Es decir, es una forma, como bien comentas, de ya sistemática de estar criticando, pero en este caso me sorprende que vuelva a arremeter contra los demócratas. ¿Cuál es el objetivo final de Donald Trump? ¿Qué busca? Sí, bueno, uno me parece es el preámbulo de lo que será la contienda electoral de la Cámara Baja en Estados Unidos. El número 2 es despejar la atención de estos temas sensibles que lo ponen vulnerable. La semana pasada el tema de la mujer que declara en su contra, y se abre una investigación por supuesto uso de recursos federales para callarla. Eso es uno. Y 2, de paso, pues sí, genera esta presión política directa ante México, ¿no? Ante nuestro canciller, que responde a este tipo de llamados del señor Trump, y de alguna manera pues también queda como una persona que cuida los intereses de Estados Unidos al acusar a México de que está abusando con su política migratoria, con su situación laxa en temas migratorios, y no solamente eso, sino también en temas comerciales, con el déficit comercial. Entonces sí, me parece que es una doble estrategia, una estrategia al interior, ¿no?, que ya comenté, y otra estrategia en vísperas de debilitar un poco la posición de México.
Sucede precisamente, Adolfo, en el contexto de dos eventos que yo también consideraría fundamentales. Uno es la situación con Rusia, ¿no? Esta extrema tensión, expulsión de diplomáticos de ambos países, incluso también de la Unión Europea por el caso del exespía. Y por el otro lado, pues esta guerra comercial, ¿no? Que está todavía muy velada con China, ¿no? Aranceles que pues el presidente Trump pone al acero, y por el otro lado, pues China ya ha anunciado una serie de aranceles para los Estados Unidos. ¿En qué contexto, más bien, en dónde podríamos ubicar esta situación de México o de América Latina en estos dos hechos? Sí. No, me parece que está insertada, por lo menos México está insertado porque cuando Trump empieza a manejar la idea de defender la seguridad nacional con un comercio justo con China, que el déficit es de más de 300 mil millones de dólares, pues abre la puerta para que haga lo propio con otros países con los que tiene déficit comercial, que es el caso de México, es el caso de Alemania, es el caso de Corea, es el caso de Japón, Vietnam, naciones con las cuales ha presentado déficits crónicos en su balanza comercial. Entonces sí, esto abona a la narrativa del cambio de la política económica, pero eso por un lado, pero por otro se traslada al tema de la política internacional, cuando vemos cómo lo que sucedió en Londres afecta un poco la carrera en las relaciones internacionales por prevalecer en un mundo tan complejo, ¿no? Y tal es el caso de la expulsión de los diplomáticos, que eso no se veía desde el fin de la Guerra Fría. Entonces sí estamos en dos escenarios, un escenario geoeconómico de las guerras comerciales, en donde los intereses económicos prevalecen y donde Estados Unidos trata de cambiar esta posición de una política comercial abierta a una política comercial de un corte mercantilista, donde se busque el superávit comercial. Y en el terreno geoeconómico, pues no hay que olvidar también que Estados Unidos está tratando de readecuar sus políticas comerciales y sus acuerdos de libre comercio con algunos países. Y en el político, bueno, pues ahí están los ejemplos del avance del poderío de Rusia y de China, con el establecimiento de alianzas de ejercicios militares y la demostración de su poderío con cierto tipo de equipo militar que lo hemos dejado a un lado, pero va acompañado de todo lo que estamos viendo. Claro. Pues Adolfo, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a analizar esto, que siguen siendo todavía mensajes de Twitter. Ya veremos en qué se van convirtiendo, pero que sin embargo sacuden al mundo siempre que salen a la luz. Muchísimas gracias. Te enviamos un fuerte abrazo. Buenas tardes. Hasta luego igualmente. Pues así las incógnitas de Donald Trump respecto a varios temas de interés iberoamericano. Murió el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. Tenía 91 años de edad y falleció por un paro cardíaco. Es considerado uno de los militares más sanguinarios de América Latina, y es que durante su mandato, entre 1982 y 1983, solo en ese año se registró el mayor número de ejecuciones extrajudiciales en el país centroamericano. De acuerdo con diferentes organismos, en ese lapso fueron asesinados 10.000 civiles, la mayoría de origen indígena. Y a 10 días de haber asumido la presidencia de Perú, Martín Vizcarra dio a conocer a su equipo de trabajo. César Villanueva, un destacado político y administrador de empresas, fue designado como el jefe de gabinete. El nuevo canciller es Néstor Popolizo, un diplomático con 36 años de experiencia en el servicio y representante de Perú ante la ONU. En la cartera de Economía y Finanzas asume David Tuesta. En Energía y Minas, Francisco Ismodes. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones será presidido por Edmer Trujillo Mori y el de Ambiente por Fabiola Muñoz, mientras que el legislador Salvador Geresi encabezará el Ministerio de Justicia. Otros nombres que destacan son Patricia Balbuena en el Ministerio de Cultura, Silvia Pesa en Salud, Rogers Valencia en Comercio Exterior y Turismo, así como Gustavo Mostajo para Agricultura y Riego. Es momento del turno de nuestra compañera Gabriela Díaz Mercado y la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. El INAH hace los cambios necesarios para brindar una oferta de capacitación y formación profesional acorde a las exigencias actuales. El INAH se adapta a nuevas tecnologías, la globalización y las distintas condiciones en el mercado laboral y productivo a través de su núcleo textil. El núcleo textil lo integran dos subsectores: mantenimiento y reparación de máquinas textiles,
diseño y confección de productos textiles. Como empresa nos ha tocado interactuar con diferentes instituciones. Una de esas es el INA, y creemos que el núcleo textil del INA ha hecho un trabajo muy importante capacitando personal, personas creativas, personas que conocen el medio textil, y nos parece importantísimo para que la empresa textil se siga desarrollando en el país, para reforzar esa marca país que se ha estado tratando de instaurar en Costa Rica, ¿no? Y exportar esa imagen de marca país. Y continúa la alerta en América Latina por el sarampión. Argentina confirmó el primer caso autóctono, es decir, que no proviene del extranjero de esta enfermedad. Un bebé con 8 meses de edad que aún no estaba vacunado por ser menor de 1 año contrajo este virus en Buenos Aires. Se trata del primer caso de este tipo en 18 años. Con ello suman 7 países iberoamericanos con personas infectadas de sarampión en 2018. Estos son Venezuela, Perú, México, Guatemala, Colombia, Brasil y Argentina. Y este lunes le tenemos lo más relevante de la investigación espacial para el público iberoamericano en nuestra sección Espacio a Tierra. Espacio a Tierra. Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. Los tripulantes de la estación realizaron una caminata espacial y se prepararon para recibir una nueva entrega de ciencia e investigación. Los ingenieros de vuelo de la Expedición 55, Drew Feustel y Ricky Arnold, realizaron la caminata número 209 de ensamblaje, mantenimiento y mejoras. Esta fue la 7ª caminata espacial para Feustel y la 3ª para Arnold. Durante la caminata instalaron equipo de comunicación inalámbrica en el módulo Tranquility para mejorar el procesamiento de datos para el experimento EcoStress, que está programado a arribar en otra nave de carga. Este experimento medirá la temperatura de las plantas en la Tierra para entender mejor cuánta agua necesitan las plantas y cómo reaccionan al estrés. Los miembros de la tripulación también reemplazaron el mecanismo de inclinación y de toma panorámica de una cámara en el exterior de la estación y removieron mangueras envejecidas del componente de enfriamiento. Después de completar esta caminata, los residentes de la estación se prepararon para la siguiente entrega especial de SpaceX. El lunes 2 de abril está programada la misión de carga y reabastecimiento número 14 de SpaceX para la Estación Espacial Internacional. La nave Dragon de SpaceX lleva cargado consigo más de 2.600 kilos de investigación, suministros y equipo. Entre lo destacado en la investigación está un estudio de seguimiento metabólico que evaluará los impactos metabólicos que tienen los medicamentos farmacéuticos, el monitor interacción espacio-atmósfera que estudiará las grandes tormentas eléctricas y su papel en la atmósfera de la Tierra y el clima, y el experimento del sistema orbital pasivo de abastecimiento de nutrientes a vegetales que continúa con el experimento de vegetales de la NASA, probando una nueva forma de darle nutrientes a las plantas. La nave Dragon tiene programado pasar casi un mes en la estación antes de regresar en el mes de mayo del 2018 con resultados de experimentos completados. Se realiza cobertura en vivo de los lanzamientos, incluyendo el 2 de abril del 2018, y puedes verlos por NASA TV y en nasa.gov/NASA Live. Y Manish en Twitter quiere saber por qué toma tanto tiempo a la estación espacial abrir las escotillas una vez que la nave Soyuz está acoplada en la estación. Después de acoplarse, la tripulación realiza una serie de chequeos de fugas, coordinándose con los controladores de vuelo en la Tierra, asegurándose que la conexión entre la escotilla de la estación y la nave Soyuz está perfectamente sellada. El proceso toma alrededor de 2 horas. En este tiempo, la tripulación puede ponerse sus trajes de ingreso y alistarse para su entrada a la estación. Sigue enviándonos tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra y nos vemos la próxima. Muy buenas tardes, buenas noches amigos de Iberoamérica al Día, un placer estar con ustedes, soy Jorge Rubio. Vamos con la información deportiva porque el ciclista español Alejandro Valverde ganó el Gran Premio Miguel Indurain tal y como lo hizo en el 2014. Valverde consiguió su 9º triunfo del año y dedicó la victoria al homenajeado de este Gran Premio, José Miguel Echavarri. El segundo lugar fue para el también ibérico Carlos Verona y el tercero para el australiano Nicolas Schultz.
Vamos a Temuco, Chile, en donde se realizó el Campeonato Panamericano de Racquetball, en donde la selección mexicana consiguió su clasificación como el número 1 del mundo, además de conseguir 3 plazas femeniles y 4 varoniles. Bueno, la número 1 del mundo es solamente Paola Longoria. En esta competencia los aztecas consiguieron un total de 2 oros y 1 plata, así como 3 bronces. Sorpresivamente, la mejor del mundo, Paola Longoria, cayó a manos de su eterna rival, la estadounidense Ronda Rousey. Poco a poco se van entregando los boletos para los atletas que participarán en los Juegos Deportivos Centroamericanos del Caribe Barranquilla 2018. En esta ocasión México le puso nombre a cada una de sus pasaportes en la gimnasia artística y serán Nicole Castro, Victoria Mata, Jimena Moreno, Paulina Campos y Atsiri Sandoval, mientras que en la rama varonil Fabián de Luna, Elvis Simón, Patricio Razo, Miguel Romero e Isaac Núñez han sido los seleccionados. En la gimnasia de trampolín, Dafne Navarro, Melissa Flores, Amado Lozano y Luis Loría son los representantes mexicanos. Escándalo en el fútbol de Argentina. Hace unos días se dio a conocer que las divisiones inferiores del equipo independiente, por lo menos 7 menores de edad fueron víctimas de abuso sexual, por lo que ya hay 6 detenidos por este tema. Pero desafortunadamente otros casos también salieron a la luz y seguramente saldrán más con el paso de los días. River Plate es uno de los equipos en donde al parecer entre 2007 y 2011 también existió abuso, pero no de un trabajador del club, sino de una persona transexual que es conocido por todos en el club y que abusaba por lo menos 3 veces a la semana de algunos menores. Por supuesto, le daremos seguimiento a esta información. Mañana les tendré más detalles y por supuesto lo que estará pasando en los cuartos de final de la Champions League. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente para ti, que pases un excelente inicio de semana. Se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de lunes, ya de abril. Y antes de poner punto final, Ana Cris. Así es, Omar. Hoy nos despedimos con música del arpista paraguayo Luis Bordón y esto que se titula Pájaro Campana. Y los esperamos mañana con más información. Hasta luego.